Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas tardes de Madrid. Soy Roberto Rojas. En primer lugar, pido disculpas. Parece ser que mi webcam no sé por qué me está dando error, así que no puedo poner la cámara. Pero vamos, lo importante es que veáis mi pantalla. Y bueno, simplemente me gustaría confirmar que todo el mundo me escucha correctamente y que ve correctamente mi pantalla. Vale, parece que está todo correcto. Así que bueno, vamos a comenzar con la apertura de mercado del día de hoy. Como siempre, me gusta recordar que, bueno, aparte de la apertura de mercado, tenemos también otro tipo de formaciones. De hecho, el jueves tenemos pues, el seminario de estrategia semanal de trading con mi compañero José Antonio, así que espero que os registréis. Es un webinario bastante interesante. Y bueno, esta semana hemos tenido también webinarios sobre MetaTrader 5, que si no habéis podido asistir, pues podéis encontrar siempre todas las grabaciones en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Antes de comenzar, de pasar, más que de comenzar, antes que de pasar a la MetaTrader, siempre me gusta dar un pequeño vistazo a lo cómo está siendo la sesión del día de hoy. Como podemos ver, por ejemplo, bueno, Wall Street todavía no ha abierto, todavía quedan unos minutos, pero podemos ver que la sesión de ayer, tanto el Dow Jones, Standard Poor's, el Nasdaq y el Russell, los tres principales índices norteamericanos, pues bueno, pues cerraron en positivo, es decir, fue una hora positiva, y Europa continuó con la tendencia alcista que lleva mantenido desde la semana pasada, ¿vale? De hecho, el IBEX 35 sube un 0,57%, superando los 15.100 puntos, marcando máximos en 15.159, que ha sido el máximo desde hace varios años, es decir, hace por lo menos 15 años de esa memoria. Entonces, el IBEX 35 pues, sigue demostrando fortaleza y está siendo uno de los mejores, con mejores desarrollo en lo largo de este año. Es lo que he encontrado. Vale. El siguiente, bueno, el DAX también continúa con la subida, es el 27%, cotizando en 24.280 puntos, más o menos. Pero bueno, podemos ver que el resto de índices europeos, como el Stoxx y el CAC, también continúan con las subidas, ¿vale? Y bueno, también me gustaría hablar un poco del contexto macroeconómico. De hecho, bueno, esta jornada está solo expectante a los datos de PIB del Reino Unido, del IPC en Francia, el PIB de la zona euro y sobre todo también las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, ¿vale? Como podemos observar, el PIB británico del segundo trimestre, perdón, el PIB no, el PIB mensual, el PIB, perdón, el PIB de la eurozona, perdón, que me estaba confundiendo con el dato. El PIB de la eurozona ha sido 1,4%, ¿vale? En consonancia con las expectativas, ¿vale? Que teníamos la previsión que tenían los analistas, siendo el dato anterior 1,5%, es decir, el PIB de la eurozona en el segundo trimestre, el preliminar, ¿vale? Que estamos hablando del preliminar siempre, ha bajado un 0,1%, ¿vale? Siendo el PIB trimestral del segundo trimestre del PIB de la zona euro en un 0,1%, siendo el anterior un 0,6%, ¿vale? El IPC en Francia, bueno, ha salido en torno, ha seguido las expectativas del mercado, 0,2%, el mensual y el armonizado un 0,3%, ¿vale? Y bueno, en el contexto global, la narrativa del mercado está girando en torno a un tema central, no es más que la posible bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en su reunión de septiembre, ¿vale? Como hemos hablado varias veces, la presión que está ejerciendo Donald Trump en Estados Unidos sobre la Reserva Federal es bastante fuerte y bueno, los últimos datos macroeconómicos y tanto de inflación como de PIB como de paro, pues bueno, estamos viendo que cada vez más el mercado está descontando no solo una bajada de tipos en septiembre, sino probablemente una bajada de tipos doble, ¿vale? De hecho, ya hay varias voces que hablan de que es posible que la bajada en vez de 0,25 puntos, 25 puntos básicos, de 0,25% sea de 50 puntos básicos, es decir, de 0,5%. Todo esto se suma que Estados Unidos tiene un riesgo estructural muy grande, la deuda norteamericana sigue marcando históricos, alcanzando los 37 billones de dólares. Ese es el nivel de deuda más elevado que ha tenido nunca Estados Unidos y que este nivel de deuda supera el PIB combinado de economías como China, Japón, Reino Unido, India y Alemania, ¿vale? Entonces,
el ratio deuda PIB de Estados Unidos ya roza el 123%, ¿vale? Y el FMI proyecta que podría alcanzar el 142% en menos de una década, ¿vale? Si se mantiene a este ritmo. Entonces, estamos viendo que la deuda americana es un riesgo, estamos viendo que está creciendo de manera descontrolada y obviamente unos tipos de interés elevados, pues obviamente incrementa los intereses y incrementa aún más el problema. ¿Quién se beneficia de todo esto? Pues se beneficia principalmente el oro, como vamos a ver luego posteriormente, y el Bitcoin, ¿vale? Que están actuando como activos refugios y que están cotizando al alza durante las últimas sesiones. Incluso el Bitcoin está durante la sesión asiática de esta noche, ha llegado a marcar un máximo histórico por encima de los $124.000, ¿vale? Aunque luego ha retrocedido levemente, como vamos a ver, pero estamos viendo cómo son instrumentos que se están viendo beneficiados por esta situación, ¿vale? Y antes, bueno, vamos a pasar ya con la MetaTrader, ¿vale? Y vamos a empezar con el análisis del eurodólar, ¿vale? A mí me gusta un poco repasar lo que hablamos la semana pasada. El eurodólar, el gráfico semanal, vemos que la tendencia alcista es bastante clara. Las dos últimas semanas, después de que el precio rebotase en la zona coincidente del nivel de soporte del 23,6% de Fibonacci y la media de 18 periodos, la media blanca, pues tenemos dos velas alcistas bastante claras. Esta semana todavía una vela alcista, pero con un poco de indecisión. Vemos que tiene una mecha elevada alcista bastante grande y la mecha baja también. Es decir, estamos viendo cómo hay un poco de indecisión en el mercado, pero bueno, la tendencia alcista continúa. Y si nos fijamos en los indicadores, pues bueno, el indicador estocástico continúa a nivel de sobrecompra. No se ve que haya todavía ninguna divergencia entre el precio y los indicadores. Entonces podemos prever o podemos ver que todavía el precio de la tendencia alcista tiene fortaleza. De hecho, esto se puede ver, ver beneficiado si finalmente los tipos de interés en Estados Unidos bajan, entonces el dólar se depreciaría, ¿vale? Aún más. En el gráfico diario podemos observar que, bueno, pues, que la tendencia alcista sigue siendo clara, el precio se ha ido apoyando en sus medias móviles que no han llegado a cruzarse a la baja. Sí que es cierto que en el gráfico diario no vemos una tendencia clara en el MACD, vemos que es bastante plano, en torno a cero, pero sí que el estocástico poco a poco va cogiendo fuerza, por lo que sí es probable que si el estocástico entra otra vez en zonas de sobrecompra, el indicador MACD de una señal alcista empieza a crecer en terreno positivo, apoyando estas subidas. Sí que es cierto que la tendencia bajista de corto plazo que tenemos marcada, línea roja que une los últimos máximos, pues sería el primer nivel de resistencia, y mientras el precio no consiga superar este nivel de resistencia, no podemos esperar que forme un nuevo ataque hacia los máximos de este año, ¿vale? Que tenemos en la zona alta de esta zona. Una vez superado, si el precio consigue superar su primera resistencia, que es la tendencia bajista, y superamos el máximo anterior, se abriría prácticamente un vía libre prácticamente para alcanzar el nivel de 1,20, porque no habría, por así decirlo, resistencias en el corto plazo y podría dar bastantes alas al precio, ¿vale? Antes de pasar con los índices americanos, que vamos a hablar cuando el mercado ya esté abierto, vamos a pasar con los índices europeos, ¿vale? O bueno, primero vamos a pasar con el oro porque comentaba que era uno de los grandes beneficiados de lo que estaba, pues, sucediendo en el entorno macroeconómico y en torno a Estados Unidos, el oro y el Bitcoin. Podemos ver que la situación técnica del oro es muy similar a la que estuvimos hablando los últimos días. Tras marcar máximos históricos, el precio comenzó una corrección, vale, más que una corrección, sí, podríamos decir una corrección lateral, es decir, el precio ha entrado en un movimiento lateral con forma de triángulo, que poco a poco el precio va bueno, estamos ya casi cerca de la ruptura del triángulo, porque el precio se va, bueno, se va ajustando y, bueno, como podemos observar cómo ha tenido 1, 2, 3, 4 toques en la zona alta, la línea de tendencia bajista de ese triángulo. El último rechazo no ha conseguido, aunque intenta romper a la baja, no ha conseguido romper a la baja sus medias móviles, actúan como soporte clarísimo. Ese nivel es un nivel de soporte clarísimo en el que estamos actualmente, los 3.300, 3.400 dólares, un nivel importantísimo soporte en el oro. Y bueno, pues una ruptura alcista de este triángulo nos abriría las puertas no solamente a atacar el máximo histórico actual, sino a marcar nuevos máximos, porque la amplitud del triángulo nos daría objetivos mucho más elevados, ¿vale? Por el contrario, la ruptura a la baja de este triángulo podría abrir una corrección del precio hasta este nivel de soporte que tenemos aquí marcado, en torno a los 3.160 dólares,
por onza, que bueno, que poco a poco vemos como la línea de 200, la media de 200 periodos, la media de 200 sesiones, que la media línea roja esta de aquí, vemos como poco a poco se va acercando ya a ese nivel. Entonces, este nivel sería obviamente el nivel principal de soporte del oro, pero no creo que en el corto plazo el oro pudiese caer de estos niveles porque la situación macroeconómica cada vez le favorece más, ¿vale? Lo mismo sucede más o menos con el Bitcoin. El Bitcoin, estamos en un gráfico de H4, vamos a poner un gráfico diario para que lo veamos más claramente. En gráfico diario vemos que la tendencia es alcista, ¿vale? No hay nada que decir. De hecho, vemos como hoy ha marcado este máximo histórico, rompiendo el máximo anterior que tenemos aquí, que está formando una especie como de techo en esta zona de los 123.140 más o menos. El precio ha superado ese nivel, ha marcado un máximo histórico y luego ha corregido en busca de la media de 18 periodos que se está apoyado ahí en la zona coincidente del 23,6% de Fibonacci, ¿vale? Este es un nivel importantísimo de soporte, ¿vale? Es un nivel importantísimo de soporte y bueno, pues si el precio consigue mantener este nivel, pues podríamos esperar que pudiese continuar con el impulso alcista en busca de un nuevo intento de romper definitivamente esta zona de resistencia. De hecho, ha marcado un máximo histórico, pero rápidamente ha caído con fuerza por debajo del nivel de resistencia. Entonces podemos entender que este nivel de aquí, lo voy a señalar con esta cajita, ¿vale? Sería un nivel de resistencia importantísimo en el Bitcoin, ¿vale? Que tenemos que vigilar en las próximas sesiones. Si pasamos al gráfico de H4, pues vamos a ver claramente cómo el precio intentar atacar este nivel de aquí, tenemos aquí esta zona de resistencia que hemos marcado anteriormente, pues tras acercarse a esta zona de resistencia, fue rechazado y poco a poco se fue apoyando en su media móvil hasta que ha cogido el impulso, ha marcado el máximo, ha testeado ese nivel, no ha conseguido mantenerlo, pero lo ha testeado, es decir, ha marcado un nuevo máximo histórico y luego ha caído con fuerza, porque bueno, pues obviamente es un movimiento, es un instrumento muy volátil y vemos cómo está entrando otra vez el precio en este rango lateral que se mantuvo durante varias sesiones. Es decir, de hecho, voy a ampliarlo aquí para que lo tengamos en cuenta para las próximas sesiones que hablemos de Bitcoin, para ver realmente cómo se ha comportado el precio. Sí que es cierto que en HD4 vemos como la tendencia alcista está perdiendo fuerza, de hecho hay una fuerte corrección, el estocástico cae con fuerza, el MACD también empieza a caer, pero en el gráfico diario yo considero que todavía tenemos, se puede ver fortaleza, esta corrección entra dentro de lo normal después de una subida tan fuerte y de marcar máximos históricos y de un contexto de volatilidad bastante grande que tenemos en los mercados. Pasemos bueno, vamos a pasar ya con los índices americanos, porque ya son casi las 3:30, vamos a abrir. Vamos a analizar un poco la situación que comentábamos la semana pasada. Si podemos observar este gráfico, vemos cómo la semana pasada marcábamos como en la zona principal de resistencia, que era el inicio, este máximo de aquí, ¿vale? Que teníamos marcado los 6.440 puntos más o menos, ¿vale? Donde empezó el precio de una corrección, y poco a poco, pues, bueno, pues fue recuperando y rompiendo diferentes niveles de resistencia, niveles de Fibonacci, ¿vale? Vemos, la semana pasada estuvimos hablando de esta zona, el precio estaba en el torno al 61,8%, vemos cómo el precio se estabilizó en esta zona, apoyándose sucesivamente en su media de 18 periodos, ¿vale? Y dando hasta obtener un impulso suficiente para romper este nivel de máximo, que era el anterior máximo histórico, marcar un nuevo máximo y actualmente el precio está realizando un pullback, ¿vale? Bastante claro, vemos que tras marcar máximo está realizando un pullback a la zona coincidente de su media de 18 sesiones, que es su principal nivel de soporte, y a el máximo anterior, que actualmente actúa como soporte. De hecho, vemos como el precio ha testeado, ha tocado y ha rebotado al alza. De hecho, si nos pasamos al H1, podemos ver cómo ha intentado romper a la baja, no ha podido y ya el precio, la siguiente vela, está ya cotizando por encima de esa vela. Hay que ver, así, hay que tener precaución, hay que ver que si realmente el precio consigue mantener este nivel de soporte, si no lo mantiene, pues bueno, sería bastante posible que buscase un retroceso. De hecho, una caída podría ser bastante probable que cayese hasta una zona de estos niveles por aquí, ¿vale? Que lo vamos a señalar con esta línea de horizontal.
que si vemos que poco a poco también la media de 200 periodos, ¿vale? Se va acercando, la media roja, a ese nivel. Entonces, este nivel podría ser, por así decirlo, el principal nivel de soporte que tendría el precio si finalmente consigue romper a la baja este primer nivel, que es el anterior máximo histórico. ¿Ve? Entonces, hay que tener, obviamente, tenemos que vigilar qué está sucediendo. De hecho, vemos como en el gráfico horario el MACD va perdiendo fuerza, el estocástico está muy lateral, en H4 todavía vemos que hay una ligera sobrecompra en el precio, el MACD todavía continúa en terreno positivo, aunque va disminuyendo, va decreciendo, pero todavía vemos que tiene fortaleza, pero vamos, si observamos el gráfico diario, podemos observar cómo la situación técnica prácticamente no ha cambiado nada. De hecho, vemos como su indicador MACD es prácticamente plano, no está teniendo ninguna divergencia prácticamente con el precio, se mantiene plano. Y el estocástico sí que continúa entrando en terreno de sobrecompra, lo que podría demostrar fortaleza, ¿vale? Entonces, aunque tenemos, como digo, que tenemos que tener precaución para ver el comportamiento, si el precio es capaz finalmente de mantener este nivel de soporte, que es el que vemos en H4, que es importantísimo. Si lo consigue mantener, pues el precio podría buscar nuevos máximos. Si no, pues obviamente tendríamos que entrar en corto en busca de, yo diría que esta zona de soporte que hemos marcado en torno a los 6.400 puntos sería el soporte siguiente, dado que también sería su media de corto plazo, de medio plazo, perdón, la media de 40 sesiones en naranja, que además, si nos vamos a H1, sería la zona más o menos coincidente prácticamente con su media de 200, es decir, que es una zona que sería bastante importante. Si pasamos al Nasdaq, ¿vale? Vemos que el Nasdaq tiene una situación técnica muy similar a lo que acabamos de comentar ahora mismo en el Standard & Poor's. De hecho, vemos cómo el precio marcó máximos, vamos a marcarlo en esta zona de aquí, ¿vale? Tras marcar este máximo, que en ese momento fue el máximo histórico, el precio retrocedió con fuerza en busca de su media de 200, rebotó y fue rompiendo, igual que en el Standard & Poor's hemos visto diferentes niveles de resistencia de Fibonacci, se ha apoyado tras romper 61,8% de Fibonacci varias veces en su media móvil hasta conseguir romper al alza el anterior máximo histórico, marcar un nuevo máximo y ahora está retrocediendo a, bueno, pues haciendo el pullback a la zona de máximos anteriores con su media de 18 sesiones, ¿vale? Técnicamente hablando, es una situación muy similar a lo que comentábamos con el Standard & Poor's. Si el precio consigue mantener este nivel de soporte, podríamos esperar que pudiese realizar un nuevo ataque para marcar nuevos máximos históricos. Si lo pierde, pues en la zona de siguiente, o bueno, el objetivo o la siguiente zona de soporte, pues en este caso sería este nivel de aquí, ¿vale? Que tenemos en este punto, más o menos, que sería su media de 40 periodos y esta zona que serían los anteriores mínimos en los cuales el precio se apoyó en su media de 18. Entonces tendríamos este nivel de soporte, este nivel de soporte y este nivel de soporte. Tendríamos actualmente 3 niveles de soporte bastante claros en el Nasdaq, ¿vale? El Dow Jones tiene una situación técnica similar en el movimiento, pero no en la situación de los máximos históricos. De hecho, vemos como pese a que ha recuperado tras marcar máximos históricos, como los otros índices americanos, ha superado el 61,8% de Fibonacci, aún no ha conseguido alcanzar el anterior máximo histórico ni romperlo, pero aún así ya, bueno, vemos que la ruptura de 61,8% de Fibonacci ya es bastante clara, está abriendo puerta más o menos a buscar el anterior máximo histórico para ver, testear esa zona de resistencia, que sería su actual nivel de resistencia principal, y vemos cómo está haciendo una pequeña corrección en busca de su media de 18 periodos. Es una situación técnica muy similar en lo que estábamos hablando de los índices americanos. Vamos a pasar ahora a los índices europeos y ya terminamos. Vamos a pasar con el Eurostoxx 50. En este caso vemos que el precio sigue dentro de este movimiento lateral que veníamos marcando la semana pasada. Nos encontramos, sí que es cierto, esta vez cerca ya de la zona de resistencia, que sea esta tendencia bajista que une desde del máximo histórico con el anterior máximo, el máximo anterior. La ruptura a este nivel de resistencia nos abriría la puerta a buscar la zona alta de este rango lateral y si finalmente conseguimos romper este rango lateral, pues ya tendríamos más o menos vía libre, por así decirlo,
a buscar y testear el anterior nivel de máximos históricos, ¿vale? Mientras el precio no consiga salir de este rango lateral que nos encontramos, que es bastante amplio, es en torno a 400 puntos, no podemos esperar una tendencia clara ni un movimiento con fuerza. De hecho, vemos como en el lateral el MACD es prácticamente plano, en torno a cero, no tiene ningún tipo de tendencia y tampoco tiene ningún tipo de fuerza, ¿vale? Entonces, es muy importante que veamos si el precio es finalmente capaz de romper este nivel de resistencia que tenemos aquí, esta línea de tendencia y la zona alta de este rango lateral, y en tal caso, pues podríamos encontrarnos con un impulso alcista con más o menos fuerza en busca de su máximo histórico, ¿vale? El DAX. El DAX es otro de los índices que también vemos que claramente tiene un movimiento lateral bastante importante, pese a la última corrección que hizo, la ha recuperado, ¿vale? La última corrección, pero vemos como tras romper a la baja este rango lateral que tenemos aquí marcado en H4, sí que es cierto que buscó su siguiente nivel de soporte de resistencia, que en H1 lo vamos a ver más claro, perdón, en diario, que es esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona aquí que ha estado como soporte de resistencia durante bastante tiempo, de hecho, desde que comienzos de este año prácticamente, ¿vale? Del mes de marzo. Bueno, pues el precio rompió a la baja el rango lateral, cumpliendo más o menos su objetivo de rango en la zona de soporte de resistencia, ha recuperado con fuerza, como vemos que las últimas semanas, hemos dicho que las dos últimas semanas los índices europeos se han visto muy beneficiados con fuertes subidas y bueno, vemos que prácticamente ya ha recuperado, podemos decirlo, prácticamente ya va a recuperar lo perdido tras el último impulso bajista, ¿vale? En este punto. En el momento en el que si el precio consigue superar este nivel de 100% y se consigue el proceso, se abriría las puertas a buscar la zona alta de este rango lateral. Igual, no podemos esperar que el DAX realice nuevos máximos históricos hasta que no sea capaz de superar la zona alta de este canal lateral, de este momento lateral. Y bueno, pues obviamente todavía tenemos recorrido de la para llegar hasta llegar a ese punto, ¿vale? Todavía tenemos, bueno, pues estamos en torno a los 24.300 puntos y estamos hablando de 300 puntos arriba, más o menos 200 puntos arriba, ¿vale? Sí, casi 300 puntos arriba, estaríamos hablando de la zona alta del canal, ¿vale? Entonces todavía tenemos recorrido, vemos cómo va cogiendo fuerza el mercado, el estocástico poco a poco va subiendo, va a entrar en un nivel también de sobrecompra, el MACD, aunque retrocedió poco a poco, se ha estabilizado y empieza a tener una pendiente alcista, y en el gráfico diario, pues bueno, en el gráfico diario podemos ver que la tendencia eh, a largo plazo sigue siendo alcista, pero con un sesgo lateral bastante importante, ¿vale? Como comentaba, mientras no sea capaz de superar estas zonas de resistencia, no podemos esperar un movimiento fuerte al alza. Y mientras el precio del DAX no rompa a la baja esta franja naranja, de su actual nivel de soporte de resistencia, que es su soporte principal, no podríamos esperar un movimiento a la baja con fuerza en ningún momento. Y por último, vamos a hablar de IBEX, que es, por así decirlo, el gran protagonista de las últimas semanas, en el cual el IBEX 35 vemos como prácticamente sesión tras sesión va marcando máximos históricos, las últimas perdón, históricos no, máximos anuales, históricos todavía nos quedan unos pocos puntos, pero bueno, estamos hablando de máximos de los últimos 15 años por lo menos, y vemos como sesión tras sesión el IBEX ha ido marcando nuevos máximos, ¿vale? De hecho, rompió, desde que consiguió romper este movimiento lateral que comenzó en esta zona, ¿vale? Que tenemos aquí marcada, ¿vale? Que un movimiento lateral que empezó en mayo, pues cuando hemos conseguido romper al alza, apoyándonos en nuestras medias móviles, el precio ha roto con fuerza, ha cumplido. Vemos que el objetivo obviamente del rango son 63.813 puntos y vemos cómo lo ha superado con creces porque está usando 78.000 puntos ahora mismo. Así que ha superado con creces el objetivo del rango lateral y vemos que mantiene fuerza. Vemos como el indicador MACD sigue creciendo con una fuerte pendiente, el estocástico se sigue manteniendo en niveles de sobrecompra muy elevados, pero esto quiere indicar también fortaleza en el precio ahora mismo, ¿vale? Y bueno, esto sería todo por hoy. Una vez más me gustaría agradecer su asistencia a este webinario. Me gustaría también comentarles y animarles que se apunten a los siguientes que tenemos en nuestra página web. Como os comentaba, los pueden encontrar en nuestra página web, pueden encontrar por webinarios. Si no pueden verlos, que lo vean en nuestro canal de YouTube. Aquí tenemos subidos los últimos webinarios de esta semana.
Y nada, como siempre, si les gusta, les agradeceríamos que nos diesen like en los vídeos y si pueden dejar comentarios tanto en YouTube como en otras redes sociales tipo Trustpilot o Google, pues sería siempre de gran ayuda. Un saludo y buenas tardes.